Bueno, estimados oficiales, vamos a dar inicio a la clase. Eh, Están llegando los compañeros. Yo quisiera que, en honor al tiempo de ustedes, porque ustedes son gente ocupada y preocupada, vamos a hacerlo de forma sintética. He recibido muy bien sus trabajos y yo estoy satisfecho con el resultado que estamos teniendo en este momento. No sé cómo voy a activar mi cámara, bueno, pero no importa. Lo importante es que se grabe la clase para todos. Bueno, estimados oficiales, la vez pasada, el trabajo muy bueno que hicieron, que pudimos hacerlo en cooperativo, a pesar de la distancia y las circunstancias, es la base de la filosofía de la educación y por ende de la sociología de la educación. ¿Qué quiere decir? Antiguamente, antes de los griegos, hablamos de que se formaban básicamente a las personas dentro de los templos, dentro del mandato de los sacerdotes. Ustedes no van a encontrar, cuando hablemos de instituciones sociales, no van a encontrar una sociedad, por más primitiva que sea, que no tenga familias, un sistema de familias, no tenga una religión y no tenga un tipo de escuela. ¿Por qué? Porque a partir de los previos y a partir de los griegos, nosotros vamos a encontrar de que la sociedad tiene una intención. Los gobernantes, los pensantes, tienen una intención de formar gente para esa sociedad. Un sociólogo que estudiaremos después, que se llama John Dewey, dice de que la escuela tiene la finalidad de reproducirse, de que una sociedad se reproduzca a sí misma a través de la escuela. O sea, cree ciudadanos, y uso la palabra crear, mira, es fuerte, como agarrar la arcilla y hacer algo. Use la palabra crear ciudadanos. Entonces ustedes van a ver, y estudiamos dos casos particulares de la formación de ciudadanos en Grecia. Una sociedad, por así decirla, más democrática, porque ellos inventaron la democracia, la ateniense, y una sociedad democrática a su manera, pero más militaresca, la ateniense. Entonces ustedes van a ver en las comparaciones realizadas de que una tenía un tipo de educación y la otra tenía otro tipo totalmente. A partir de ahí, estimados oficiales, nosotros vamos a reconocer de que la educación tiene una intencionalidad. Yo les pedí que en medio del fragor de la batalla de este momento y de las muchas actividades que tienen, miren un poco en la Constitución Nacional para verle con rango constitucional qué tipo de ciudadanos debe de crear la República del Paraguay en las escuelas. Puesto que ustedes, que ya son oficiales de la policía, optan por formar parte de la Escuela de Educación Física de la Policía y su aspiración es convertirse en docentes del área de educación física.
para la Policía Nacional y para estar trabajando en el sistema educativo nacional. Por tanto, quiero saber si alguno de ustedes tuvo esta agradable experiencia de poder leer lo que dice la Constitución Nacional. Yo, la primera parte agarré, copié, voy a tratar de pasarle acá por el chat para ver si ustedes pueden leer algo si no tuvieron tiempo. Esperar. No me está saliendo. Bueno. Acá voy a tener que borrar una parte. Discúlpenme, no me está copiando bien porque estoy sacando un programa, pero quiero que ustedes miren esta parte. La Constitución Nacional dice, paraguaya, busca la formación de mujeres y hombres en la construcción de su propia personalidad. Atiéndanme bien. Para empezar, empieza haciendo una declaración. La Constitución Nacional no distingue hombres de mujeres. Ambos somos sujetos de dignidad, valores, libertad, derechos, autonomía. Pero fíjense que dice que nosotros, la Constitución se hace en el 92, salíamos de una etapa de dictadura, entonces reconoce que más bien que la formación existe cierta libertad en el individuo que le permite la autoconstrucción de su personalidad. Le pide que logre la madurez y que esto le permita relacionarse comprensiva y solidariamente primero consigo mismo. Nosotros somos el objeto y sujeto de la educación. Luego con los demás, con la naturaleza y el Estado paraguayo en esta declaración constitucional. Y este es el único lugar que van a encontrar, reconoce la existencia de Dios. Es un Estado teísta. Teísta quiere decir de que este Estado cree en Dios. Entonces, hasta allí abre y nos da un tipo de hombre. Atiéndanme bien. Un hombre que se construye con otros en la sociedad. Y esto nos lleva a pensar en una sociedad armónica donde nosotros crecemos en diálogo con los demás. Cuando podamos analizar el tipo o los tipos de educación, que va a ser la próxima tarea, ustedes van a ver de que existen formas en las cuales las relaciones a nosotros nos moldean y nos ayudan a construirnos en forma con los demás. O sea, aquí se reconoce el valor del colectivo antes de que el individualismo. Entonces nosotros no estamos lejos de algunos de esos ideales griegos. El objetivo encubierto de esa tarea fue que los griegos marcaron la educación para siempre. Ellos reconocen la primacía del colectivo sobre el individualismo. Entonces, fíjense lo que nos sigue diciendo aquí nuestras declaraciones fundamentales. Dice, en un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenece, con principios y valores en la que ésta se fundamenta, para garantizar la igualdad de oportunidades para todos en busca de hombres y mujeres que contribuyan a la formación y transformación de la sociedad paraguaya. Voy a buscar la otra parte. Permítanme. ¿Qué quiere decir?
que nosotros, con nuestras potencialidades, tenemos que desarrollarnos para poder nosotros contribuir, voy a poner la segunda parte ahora, con la sociedad nacional. Se habla de que nosotros nos formamos como hombres y mujeres en la construcción de la propia personalidad, formando nuestra madurez humana, pero también conforme a nuestras potencialidades. Se reconoce la diferencia de que no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Dice, profesionalmente para participar con su trabajo en el mejoramiento y la calidad de vida de todos los habitantes del país. ¿Qué quiere decir? Que nosotros reconocemos el principio de que cada persona tiene derecho a desarrollarse en nuestra sociedad, a crecer en nuestra sociedad, a optar por una carrera, a optar por un trabajo lícito dentro de las leyes y buscando la armonía social. Si ustedes leen de vuelta la paideia griega de Atenas, ustedes se van a encontrar de que estos ideales, ellos los llamaban la formación de ciudadanos. Pero fíjense, Paraguay, que es una democracia republicana o una república democrática, donde todos somos iguales, no es como la griega. Nosotros reconocemos y trabajamos por la integración de todos. Aquí ya no hay distinciones de atenienses de pura casta, mercaderes, esclavos. Ya no están las mujeres encerradas. Recuerdan que eso vimos la clase pasada. Ya no tenemos esclavos. Los niños están siendo sujeto y objeto de derechos. Finalizamos hace poquito la semana de los derechos del niño, ¿verdad? Y nosotros vamos evolucionando y queremos ser, según lo que dice nuestra Constitución, un Estado social de derecho. Y fíjense una cosa interesante. La democracia paraguaya es participativa. Entonces ahí, gente, ustedes por favor entiendan, cuando hablamos de materias fundamentales, por ejemplo, díganme ustedes, ¿cuáles son? Miren, la matemática y los idiomas. ¿Por qué? Porque gracias a la matemática se desarrolla el cerebro y gracias a los idiomas podemos comunicarnos. Por eso es que en la escuela lo tradicional va a ser, señores, que se desarrollen las matemáticas y la lengua. Nosotros tenemos problemas estructurales con eso. ¿Por qué le hablo y les toco de este tema? Porque a partir otra vez de esto dice, al mismo tiempo busca afirmar la identidad de la nación paraguaya. Nos define como una sola nación y de sus culturas en la comprensión, la convivencia y la solidaridad entre naciones en el actual proceso de integración regional, continental y mundial. O sea, Paraguay tiene que tener, según esta educación, una identidad como nación. Nosotros sabemos que existen en este momento 17 naciones indígenas de 5 familias lingüísticas. Pero, con la Constitución Nacional go omo fueron sus hijas o jaicula guaraní. Va erepicupea. Ha ñane gustaja o ni no gusta, no me avela ñandengo la paraguayo jaisa la ñani en la guaraní. Ñande ya ejercer el acto de soberanía lingüística. Va a se upea ñande la ñane ni ñande un cario, guaraní, bulá,
ha umi español guapuendi, oyeje apaja o putañande. Jala ñande ña pensamiento ñane mishi. Oimengo pe alguno pe frontera pe peimei katupe ñongatuja pejecha porã ani que la gente hasýa la ñanenetãme. Ha pe'águi ñande oye respetar la ñande soberanía, pero ndaha'éi solamente la soberanía territorial oĩ. Ñande la ñane cultura, ñande la ñane ñe'ẽ, ñane rembi'u, pe terere jepe, sopa paraguaya mba'eichaháta peẽme chipa umíva ñanemba'e, umíva ñandejapo paraguayoháicha. No es la choclotorta como dicen los argentinos, y no es como el soufflé de harina de maíz. Esa es la sopa paraguaya y ese es el chipaguazú paraguayo. Al hablar en guaraní y al dar el paso de la constitución anterior, nosotros pasamos a ser paraguayos que podemos escribir, hablar, enseñar, ir a un juicio oral, escribir nuestras altas, lo que sea, en guaraní. Pero se puede. Entonces, nos pide, miren, de que nosotros ejerzamos una predilección por dar énfasis a nuestra cultura. Definamos nuestra cultura en la comprensión, en la convivencia, en la solidaridad con las demás naciones, pero nos integremos al Mercosur, a la Comunidad Económica Europea, etcétera, porque política y geopolíticamente sabemos que si no formamos parte de estos bloques, nosotros estamos aislados como nación. Entonces, miren, podemos decir que nuestros objetivos buscan a un sujeto, atiéndanme bien, que sea hombre o mujer, que está relacionado consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios armónicamente. Un sujeto, y ahí entran ustedes, que pueda participar. ¿Qué quiere decir eso? Que el estado físico contribuye a lo armónico de la persona. Yo les voy a poner un ejercicio. Ustedes van a ver de que la educación física es trascendental para que el hombre pueda participar en su sociedad. Miren, por ejemplo, Estados Unidos, yo ya soy medio estadounidense, tiene una pandemia, pero de obesidad. Esa gente ya no puede viajar mañana en el colectivo, no puede caminar, no puede salir, están usando silla de ruedas porque están muy excedidos de peso. Entonces, ese ciudadano no le puede ni servir a su nación en caso de que ésta la necesite. No está preparada físicamente. ¿Se acuerdan de ese video que les pasé yo sobre los programas de educación física de Kennedy? Miren que la educación física tiene un objetivo. Para los griegos, la educación física era parte del desarrollo integral de la persona. Entonces, y aparte de eso nos pide una persona que sea bilingüe, coordinada, que tenga actitud para el trabajo, no para la vagancia, que pueda participar en la expansión y conservación de nuestra cultura y que podamos proyectarnos hacia el extranjero. Entonces, si ustedes ven eso, ahora van a entender por qué existe la becal, por qué nos vamos a estudiar al extranjero, por qué estamos en el Mercosur, por qué nosotros estamos relacionados con los demás. Y lo que yo les estoy diciendo, lo estoy sacando de la Constitución Nacional. Y para que esto les quede claro, estimados futuros colegas, tienen que mirar los planes y programas. Me imagino que tienen una profesora de didáctica que les va a enseñar a desarrollar objetivos, a preparar clases. Pero recuerden,
los fines y objetivos de la educación paraguaya devienen de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional está por encima del Plan Departamental de Educación, de las adecuaciones que se hacen para la institución, de las propuestas que ustedes hagan, y esto tiene fuerza de ley. Es el ideal que nosotros debemos de trabajar en cada aula. Entonces, el tipo de hombre, filosóficamente hablando, es un hombre abierto a lo demás, a la vida en comunidad y inclusive abierto a la trascendencia, cosas que otras constituciones no tienen. Ahora ustedes me van a decir, por ejemplo, profesor, como policías y como policías ustedes cuidan la convivencia, que en la convivencia se haga en base a la ley, en base a la Constitución. Nosotros tenemos de vivir, nuestra vida está normada y está reglada por las leyes. Por eso, si no hay armonía, trabajamos con la ley 1600. Si hay polución sonora, les llaman a ustedes, aunque no sea su ámbito de competencia. Si alguien no respeta la cuarentena, ustedes están cuidando el bien común. La gente tiene que entender o no tiene que entender que tenemos que cuidarnos todos. Y mira, no quiero meterme en esto, pero sí, la Constitución garantiza el libre tránsito de las personas, pero las leyes que aclaran esa Constitución dicen que nosotros ponemos barreras policiales para el buen control de la República. Entonces, sí podemos, sí la policía está habilitada para hacer este tipo de control. ¿Cuánto delincuente, cuánta gente con orden de captura, cuántas cosas benéficas tienen que nosotros hagamos este control en ruta? Yo sé que no va a ser agradable para ustedes, pero gracias a eso se mantiene el orden en la República. ¿Me están entendiendo? Me gustaría si alguno o alguna me puede decir, estoy tratando de sintetizar lo más que puedo el carajú de por qué, explicarles el por qué mi materia existe y que esto nació con los griegos, la filosofía nació con los griegos y a partir de ahí, fíjense, toda la sociedad del mundo, los comunistas quieren formar comunistas, los anarquistas quieren formar anarquistas, los de izquierda quieren formar a gente de izquierda, los de derecha quieren gente de derecha. Paraguay tiene un mismo objetivo para todos. Y en donde haya una escuela, se trabajan estos objetivos. ¿Alguien me puede hacer algún comentario, por favor? Porque no, siento que no me están entendiendo. No es por nada, sino porque yo no me estoy haciendo explicar bien. No es que ustedes no tengan la capacidad de entender. Díganme, ¿te escucho? Muy claro está todo, profesor. Excelente está. ¿Les parece bien? ¿Están pudiendo comprender? De mi parte, sí, profesor. El resto de los muchachos y las chicas, Excelente, profesor, sí, bien claro ¿pueden y preciso. Bueno, entonces les pido que ustedes agarren y me hagan un poco los comentarios. ¿Qué es lo que tiene más validez en nuestra educación, gente? Acá le estoy poniendo los objetivos. Despertar y desarrollar aptitudes de los educandos para que lleguen a su plenitud. Eso se puede hacer sin la educación física, gente. ¿Cómo se desarrolla un joven para llegar a la plenitud? ¿Mm?
¿Podría ser en todos los ámbitos, profesor? En todos los ámbitos, Una formación integral sería. totalmente. Y eso incluye lo físico. Eso incluye, muchachos y chicas, lo físico. No vayan a pensar de que solamente es intelectual. Paraguay no solo necesita intelectuales, Paraguay necesita ciudadanos aptos. Les doy un ejemplo, gente, para que me entiendan. Los que tengan hijos o los que tengan, aunque sea sobrinos, un objetivo fundamental del tercer grado es de que el niño, una competencia básica del tercer grado, les animo a buscar eso, es que el niño camine erguidamente, coordinando sus extremidades y en una postura higiénica para prevenir problemas de la columna. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí o no? Ustedes que están bien erguidos siempre, yo entro en clase, no voy a olvidar, se ponen de pie, erguidos. ¿Ustedes saben por qué se hace eso? Profesor, ¿puede repetir de vuelta? Les cuento, objetivo o competencia básica del tercer grado. El sujeto, el niño, tiene que caminar en una postura higiénica para la columna. Tiene que estar erguido, coordinando bien su movimiento. ¿Ustedes conocían ese objetivo de tercer grado? Tercer grado de primaria le estoy hablando. No, profesor. Son niños de 8 años. ¿Me entienden? ¿Por qué el Estado se tiene que preocupar de la columna y la postura correcta de los niños en tercer grado? ¿Me pueden explicar eso? Buen tema para el examen, muchachos. Podría ser, profesor, para el Estado hace eso para que, como una medicina preventiva, para que en el futuro no tenga algún problema de salud o algo. Perfecto. Se dan cuenta, si una persona tiene problemas de columna, es una discapacitada. El Estado le va a tener que mantener, no va a poder hacer el servicio militar obligatorio, no va a poder coordinar ni siquiera sus movimientos para tener un trabajo. Una persona que tiene problemas de columna es algo gravísimo. Pregunto, ¿ese es un ámbito de intervención de un profesor y licenciado en educación física? ¿Sí o no? Si nosotros le enseñamos a un individuo a que camine correctamente y proteja su columna, estamos contribuyendo desde nuestra área a que mejore un poco la sociedad. Totalmente, Sí, profesor. sí, tenemos que ocuparnos, esa es nuestra área. ¿Me entienden? Una persona, y miren, la maestra tiene que estar capacitada para eso. Y ustedes le tienen que asesorar porque ustedes van a ser licenciados. Primero docentes y luego licenciados. Miren, atiéndanme un poco acá. Miren ahí donde les puse los objetivos. Les puse toditos los objetivos. Miren, acá dice el segundo. Segundo objetivo. Formar la conciencia ética de los educandos, de modo que asuman sus derechos, sus responsabilidades cívicas con dignidad y honestidad. Atiéndanme. Este es un tema que muchos no quieren saber. Por ejemplo, si yo a un niño pequeño veo que toma el lápiz del compañero y lo mete en la cartuchera y soy permisivo
Y no le digo que eso está mal porque es apropiarse de una propiedad privada. ¿Cómo va a crecer ese niño? Ese niño va a tener conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Mm? ¿Qué les parece a ustedes? Si nosotros le disculpamos a un niño una falta porque es el hijo de fulano o de sultano, ¿qué le estamos enseñando? Aquí la Constitución es muy clara. Habla de sus derechos, pero también habla de sus obligaciones. Les lanzo una pregunta. Si responden bien, me doy por satisfecho. El niño, atiéndanme bien, debería participar de la limpieza de su aula y la limpieza de su entorno, llámese patio del colegio, lugar de recreo, etcétera. ¿Qué les parece? Creo que sí, profesor. ¿Por qué? Fundamentenme la respuesta. ¿Por qué les parece que sí? No es porque sea mi gusto nomás. ¿Mm? Yo personalmente, profe, creo que realmente se le tiene que inculcar eso primeramente para enseñar la responsabilidad. Y también por el lado de la higiene, creo que los orientales así se manejan en las instituciones, ellos son los que limpian sus aulas y el colegio mismo, cosas así. Exactamente. Ahora, le pregunto una cosa oficial. ¿Usted cree que si usted un día le manda a hacer limpieza, yo le digo casa de basura, le digo a los chiquitos, y les doy bolsa y nos vamos a juntar toda la basura por el patio? Y viene una mamá y le dice que su hijo no es barrendero, que su hijo no es limpiador para hacer eso. ¿Qué le puede responder usted desde el punto de vista de los objetivos y los fines de la educación paraguaya? Podríamos responder, profesor, que es parte de la educación integral que debe recibir el chico. La higiene, Excelente, ¿sí? La limpieza. excelente. Miren, arriba otra vez. Un ser en relación armónica con la naturaleza. Eso, oficiales, implica que no debemos poluir el ambiente, que tenemos que respetar. Miren, gente, esto de la pandemia nos está costando millones y vamos a pagarlo en cómodas, largas e interminables cuotas. Pero fíjense una cosa, ¿qué mató más que la pandemia? ¿Qué mata más que la pandemia en Paraguay? El dengue. Y el dengue, el 70-80% de su prevención, uno tiene que ser limpio y cuidar su casa. La limpieza, ¿verdad? Es de la casa es primordial. Pero atiéndanme, ¿qué sucede? Ahora en la casa nosotros ya no podemos, o sea, no nos podemos meter en la casa ajena a decirle, señora, esa es tu basura. Señora, limpia bien a tu casa. Por lo que podemos es sancionarle, tenemos ley. Pero en este caso, miren, la sociedad está tan descompuesta que nosotros, si enseñamos esto a los niños, a obedecer la ley y a cumplir los mandatos constitucionales, nos van a acusar de dictadores. Pero no es así. Nosotros tenemos en la Constitución elementos para poder decir, miren, nosotros somos educadores y en este momento la sociedad está en crisis. Entonces nosotros tenemos que enseñar a los padres para que vuelvan a enseñar a los niños. ¿Me entienden? Se abre un frente de diálogo nuevo
en donde sobre todo ustedes, policías, tienen que hacer una conversación entre las escuelas y las familias, porque las familias no están educando en el debería ser de los niños. Esta generación que está saliendo conoce de memoria sus derechos. Ojo, la Constitución dice que los deben de conocer, pero cada derecho trae consigo una obligación. Yo también estoy obligado a, no en automático, tengo deberes, derechos y tengo obligaciones. Quiero que me entiendan bien esto. Tal vez les parezca un poco conservador, pero yo solamente estoy haciendo una interpretación de lo que dice nuestra Constitución. Por ejemplo, ¿dice o no dice que tenemos que mantenernos acorde a la naturaleza? Sí, dice. Dice el objetivo, trae más abajo, que el niño debe hacerse cargo de lo suyo. Por ejemplo, pedirle a un niño que su espacio, no sé, 1 metro por 1 metro, mantenga ordenado y limpio. ¿Es parte de la educación o no? Miren que estamos llegando a discusiones estúpidas, porque en el afán de ir hacia la modernidad y de respetar los derechos humanos, nos pasamos enseñando derechos y nos estamos olvidando de las obligaciones. Por ejemplo, es responsabilidad del maestro que el niño llegue a clase a hora, bien vestido y alimentado, o es responsabilidad de los padres. ¿Qué dicen nuestras leyes al respecto? ¿Les parece que es justo que encima el maestro de preparar, de diseñar la estrategia de enseñanza, tenga que preocuparse que el niño llegue a hora? No, señores, no dice esa nuestra Constitución. ¿Me entienden? A eso quiero llegar cuando vemos los grandes ideales y también vemos los pequeños. Los ideales griegos, si ustedes se buscan, van a encontrar que todos a partir de ahí formaron ciudadanos. Tenemos que agradecerle a los griegos. Ellos crearon nuestro trabajo. Con los filósofos griegos nació la educación y el que el maestro debe de recibir un salario. Y miren, esto permaneció así siempre. Me imagino que ustedes estudiaron un poquito de la historia de Roma. Roma tiene 3 etapas. Primera, la del reinado, tiene 7 reyes, hasta que el pueblo romano derroca al último rey, porque este se llamaba Tarquino el Soberbio, pasó hacia la historia. Él violó a una matrona, a una madre de familia romana, y eso enojó al pueblo, lo mató y dijo: aquí no queremos más reyes. Entonces inventaron de la democracia griega, vieron y ellos dijeron: no, eso nosotros lo vamos a mejorar, nosotros somos más pragmáticos. Crearon la república. ¿Qué significaba? Res, la cosa, publicus, de todos, lo que es de todos. Inventaron la república, la cosa de todos. En una república todo es de todos, pero ellos también la hicieron un poco no inclusiva, sino la república era de las 300 familias que formaban Roma, y esas 300 familias que formaban Roma estaban representadas en el Senado por 300 senadores. Estos 300 senadores hacían las leyes de Roma, declaraban la guerra, manejaban la política internacional, o sea, todos cuidaban lo que era de todos. Entonces, los ideales griegos de la república, esos ideales filosóficos, pasaron a Roma, y ellos lo que querían era formar un ciudadano que sea capaz de representar a su familia en el Senado, que era el máximo honor, saber hablar bien,
expresarse de forma correcta y hacer una carrera pública, porque ellos administraban. Entonces, la carrera pública se llamaba el cursus honorum, que quiere decir el camino del honor. Y vos tenías que empezar como un funcionario público, sencillo, de bajo perfil, tenías que ser un funcionario capaz para poder llegar luego a ser senador o cónsul en tiempos de guerra. Entonces, fíjense, Roma, la Roma linda, la que todos recordamos, la Roma esplendorosa, era la Roma donde la república gobierna. Entonces, por ejemplo, les cuento así anécdotas. La mamá de unos jóvenes, uno de ellos, Cayo Tulio Cicerón, se presentó a una fiesta. Era ella una matrona y se fue con un vestido, pero no llevó joyas. Y entonces las otras mujeres le dijeron: ¿cómo vos sos de una familia adinerada? ¿Cómo vos sos de una familia noble y vas a venir a una fiesta sin joyas? Y ella les dice: no, yo traje las dos grandes joyas, las más valiosas de toda Roma. Y le dice: pero vos tenés solamente tu vestido, no tenés nada. Y dice: acá están mis hijos, ellos son mis joyas. Y de hecho fueron dos grandes romanos, dos grandes políticos, los grandes ciudadanos que le hicieron mucho bien a su pueblo. Esa es la Roma grandiosa. Porque después pasamos a la tercera parte de la Roma, donde es el imperio y la corrupción degeneró todo eso que los romanos habían construido. Dejaron de ser el pueblo líder del mundo y, como ustedes saben, terminó cayendo en poder de los bárbaros. Y ahí tenemos 1000 años, toda la Edad Media, en donde primó la ignorancia. Fíjense, Roma cae en el 473 después de Cristo. Ya era así una pequeña ciudad-estado nomás, pero eso marca la decadencia de toda la cultura occidental. Toda la Edad Media, la única actividad que hubo y que se mantuvo fue la de la iglesia. Miren de que en esa época ya la gente no sabía leer, no sabía escribir, se manejaba otra vez con mitos. Culturalmente nosotros volvimos para atrás. La medicina desapareció casi la filosofía, no habían textos, no habían libros, la poca educación se hacía en los conventos y había monjes que se llamaban monjes copistas, que ellos no sabían leer, pero miraban las letras de los libros y entonces para preservar los libros ellos copiaban como si fueran dibujos las letras. Por eso todo así muy rebuscado, muy lindo. Y gracias a esas personas que ni entendían lo que copiaban, nos legaron las bases de nuestra civilización, que es la occidental greco-romana. Y por eso decimos también occidental greco-romana cristiana, porque también el cristianismo fue lo que nos salvó de la barbarie, porque se predicaba el amor al prójimo, la caridad, etcétera, etcétera. Esto nos llevó también a otras guerras y demás, pero aquí se centraron los ideales. Ustedes ven, por ejemplo, el ideal ahí de la educación en Paraguay, van a encontrar, por ejemplo, la construcción de una sociedad justa, ese es un ideal cristiano, la solidaridad, ese es un valor cristiano, la comprensión es un valor cristiano, la tolerancia, más o menos porque los cristianos también organizaron las cruzadas. Pero fíjense
que el cristianismo caló hondo en nuestra cultura. El cristianismo caló profundamente y nos dejó una herencia muy buena. Entonces, hasta aquí podemos decir que la Edad Media fue una edad donde se trabajó la interioridad del hombre. Ustedes vieron en secundaria, lo darán en historia, seguro lo dieron en la academia, el Renacimiento, donde florecen las artes, la economía, etcétera, fue un redescubrir los ideales griegos y los ideales romanos. Se volvió a la literatura romana, se volvió a la literatura griega, se volvió al arte griego, se utilizaba el latín como una lengua culta y la cultura de vuelta floreció en el viejo continente, o sea, en Europa. Y esa cultura es la que llegó aquí, ¿verdad? Una transición de la cultura y los pensamientos del medioevo hasta inicios del Renacimiento, es la que llega aquí a América y en el caso Paraguay hace un sincretismo con la cultura guaraní y forma y forja la nación paraguaya. Entonces, tampoco nosotros tenemos que desconocer, así como habla nuestro tipo de, perdón, nuestros mandatos constitucionales, forja la nación paraguaya, porque nosotros somos un pueblo orgullosamente mestizo. El 85% de nuestra cultura viene, perdón, de nuestra genética, saben que es guaraní, y aparte de eso, de ser de cultura guaraní, hasta agregar a la española. Nosotros tenemos un fenotipo un poco raro, pero nosotros inclusive somos más mestizos que el Perú, que Bolivia, que Venezuela. Nuestro ADN es más guaraní que el de ellos. Pero nuestra fisonomía, nuestras lenguas, nuestras costumbres son una mezcla de las dos. Bueno, llegamos hasta aquí por hoy. Yo les voy a alzar el video. Agradezco su tiempo, agradezco su dedicación. Espero que les haya servido para iluminar un poco la clase, las lecturas que están haciendo. Y ahora quiero dar un pequeño lugar para las preguntas. Si hay algo que no queda claro o si alguien quiere aportar algo a la clase. Yo estoy viendo quiénes están conectados acá. Entonces, vamos a empezar. Santiago Martínez, ¿qué te queda a vos como inquietud después de haber escuchado hoy la clase? Ninguna, profesor. De mi parte, todo muy claro. ¿Qué tenés que hacer, Santiago, para ser un buen maestro? Santiago, dígame. Y primeramente, sí, primeramente conocer bien lo que está estipulado en la Constitución Nacional y a partir de ahí ir desglosando y tratar de cumplir con los objetivos de nuestra Constitución. Brillante, Santiago. Vos como maestro, ¿sos deliberante o sos obediente? Santiago, ¿vos podés hacer lo que se te canta como Sí, maestro o tenés que obedecer lo que dice la Constitución? no, obedecer y ceñirme siempre a lo que está enmarcado en la Constitución Nacional. Muy bien, Santiago. Para que sepan. Karen, vos que sos una representante de las chicas, decime un poco, ¿qué clase de educación tiene que brindar una mujer en la República del Paraguay?
No le entendí bien, profesor, está un poco entrecortada mi conexión, parece. Karen, ¿qué tipo de educación Sí. vos tenés que brindar en la República del Paraguay? De la educación que se debe brindar debe ser integral, profesor. Yo considero que se deben tener en cuenta todos los aspectos y siempre señalar lo que está establecido en los objetivos. Muy bien. Ahora, Karencita, por el hecho de que vos Sí, sos mujer, entendeme bien, sí, vos sí, tenés sí. que enseñar en igualdad de condiciones a hombres y mujeres o no. Claro que sí, yo pienso que debo de enseñar en igual de condiciones sin hacer discriminación tanto a las mujeres como a los varones, sobre todo por igual. Otra cosa que te pregunto, Karen, ¿qué pasó de los grandes Sí. colegios públicos que eran para un solo sexo? Y yo tengo entendido que están ya, o sea que ya no existe así tipo un colegio que sea solamente para hombres o solamente para mujeres. Porque prácticamente ya se mezcló, ¿verdad? Por así decirlo. Muy bien. Te cuento que solo el Opus Dei, mi reina, tiene todavía colegios solo para varones y solo para mujeres en Paraguay. Pero son colegios muy, muy ¿Cómo caros. me dijo que es el El nombre? Opus Dei, un grupo Opus Dei, católico sí. muy conservador, Ah, ya, ya. son los únicos que tienen los colegios todavía por sexo. Mira, el Colegio Nacional de la Capital, donde estudiaron todos los grandes hombres paraguayos, es mixto. Sí, El primer año que fue sí, mixto, la ahora. primera promoción, ya la mejor alumna fue una mujer. Y fíjate que el Colegio Nacional de Mm, Niñas se cambió de nombre a Asunción Escalada y es mixto. ahora es mixto ya también. Sí, Sí, ¿me entendés? Igualdad de oportunidades. La policía ya tenía mujeres antes que los militares. Eso siempre tiene que ser un orgullo para ustedes. Las Teresas es sí. mixto, Guillermo. Quiero que sepan. Pero las mujeres son tan conservadoras que le llevan poco a sus hijos ahí. Pero es mixto. El San José es mixto. Todavía no pueden acabar con el machismo, pero hace años que el Colegio San José es mixto. ¿Por qué? Por nuestra legislación, gracias a nuestra constitución. Aunque vos no creas, Karen, estamos mejor que otros países en ese punto. Guillermo Agüero, vos sos el ruido matungo. Decime, Guillermo, si vos te encontrás con uno, no voy a decir el nombre de tu compañero, ¿verdad? Pero es más morochito que vos y es más peticito. Vos tenés que estar adelante, al lado o atrás de él en una fila. En una fila para mantener el orden, profesor. O sea, se tiene que respetar el orden de llegada, si es una fila. Ahora, si es a nivel de compañerismo, siempre hay que mantenerse al lado, uno al lado de otro, ¿verdad? Para Exacto. estirar todo el carro, como se Nos, dice. nosotros no aceptamos la discriminación, no porque vos seas rubio y alto vas a estar delante. Por orden de Claro, profesor. llegada, No, por orden de llegada, ¿me entienden? Se respeta, así y es. hombres y mujeres. A veces los varones somos caballeros, aunque no sea nuestro apellido, y cedemos el lugar. Excelente. ¿Se dan cuenta? Todo lo que nosotros debemos hacer, casi por lógica, está en la Constitución. A ver, nuestro delegado Gamarra. Gamarra, por ejemplo, si vos fueras director de un colegio, ¿qué podías hacer para que tus alumnos, aparte de aprender sus derechos, también conozcan sus obligaciones? Bueno, y primeramente, profe, uno tiene que enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Y después ir viendo cumpliendo lo que está primeramente en la Constitución, las leyes, y después el ver también la ley interna que tiene el colegio, ¿verdad? Y respetar todo eso. Sí, Y pero trabajar conjuntamente con los profesores y los padres. sí, pero Eso es muy importante. también, Diego, te cuento, te va a tocar educar a las familias. Tenés que tener una escuela de padres.
estamos muy mal, Diego. Exactamente, profe, y por eso le digo que hay que trabajar con los docentes y con los padres, ¿verdad? Porque los padres Totalmente, pues, son el pulmotor, digamos, también de la institución. claro. Pero quiero que sepan, Diego, que nosotros tenemos un asidero constitucional. A veces yo critico que ciertos colegas parece que no se acuerdan de eso. ¿Me entienden? Nosotros está claro. Yo te cuento, Diego, el día que vos seas director, te vas a estar pintar delante del colegio, ¿verdad? Los fines y objetivos de la educación paraguaya según la Constitución Nacional. Y eso vale más que el reglamento del colegio. Sí, no hay problema, profe. ¿Viste? Muy bien, excelente. ¿Vieron? Señores, yo les felicito. Se dan cuenta de que el ser docente va perfectamente con la función de policía. Eso es lo que quiero que entiendan. Tienen muchas similitudes. Ustedes cumplen una función que ayuda a la armonía social en este momento y ahora cuando sean docentes ustedes van a entender, por eso la materia es de filosofía y sociología, de que para esa armonía social se educa. Y en este momento, lastimosamente, futuros colegas, no solo tenemos que educar a los niños, tenemos que educar a la sociedad toda. Luego vamos a hablar del problema del bien y del mal. Según un sabio que se llamaba Sócrates, decía que el hombre era naturalmente bueno, pero que la ignorancia era lo que le hacía mal. Eso es discutible. Rousseau, otro educador, dice el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. Y después hay otros filósofos que dicen, no, el hombre es malo y perverso por naturaleza. Lo que le salvó es la civilización y las leyes. Puntos discutibles. Vamos a ver en filosofía. Mientras tanto, les deseo una excelente tarde, que trabajen bien, que todos estemos bien, sus familias estén bien, que estén todos sanos y esperemos a poder disfrutar de vuelta de clases presenciales. Yo subo luego el video y les paso una tarea. Muchas gracias y damos por terminada la clase. Hasta luego. Hasta luego, profesor.